Bienvenidos y bienvenidas a su clase de biología. Les habla su profesora Amelia Mateo y su profesor Miguel Santiago Núñez. El día de hoy vamos a trabajar con los diferentes niveles de organización de los seres vivos. ¿Qué son los niveles de organización? Los organismos vivos pueden ser identificados mediante una jerarquía de organización. En esta jerarquía es posible distinguir diferentes grados de complejidad. Este grado de complejidad es conocido como niveles de organización. Imaginemos o veamos este pastel. Este pastel representa los diferentes niveles de organización de los seres vivos, en donde cada uno de estos niveles va a tener particularidades que solamente le van a pertenecer a cada nivel. Podemos observar que a pesar de que el pastel tiene diseños muy similares, la forma en que está organizado es completamente diferente y hace que cada nivel sea único. Cada nivel de organización va a presentar características que no son compartidas con los niveles inferiores al que forma parte. Esta característica integra las llamadas propiedades emergentes. Vean esta pirámide. Si notan, cada color de los niveles de la pirámide es diferente, cada tamaño es diferente. Sin embargo, para que la pirámide se encuentre de pie, es necesario que todos y cada uno de los niveles se encuentren en un lugar específico, y cada uno de estos niveles va a tener características específicas. Así van a ser los diferentes niveles de organización. Todos van a estar relacionados entre sí, pero cada uno de ellos tendrá sus particularidades o características. Veamos otro ejemplo. Pensemos que nuestro primer nivel de organización sería la harina. La harina per se, sola, va a ser el primer nivel de organización. Ahora, mi segundo nivel de organización será la masa de harina. Será el segundo nivel de organización, pero el primer nivel de organización no se parece al segundo nivel de organización, que es la masa. Sin embargo, están hechos del mismo producto. Cuando voy al tercer nivel de organización, que es ya esa masa separada y horneada, vamos a tener el pan, que es el tercer nivel de organización. Sin embargo, el pan no se parece al segundo nivel de organización. Sin embargo, cada uno de ellos, para poder llegar al tercer nivel de organización, necesitó y presentó características específicas. Los niveles de organización en los seres vivos van a iniciar desde la organización química, seguido por la organización biológica, hasta la organización ecológica. O sea que los niveles de organización van a estar dados en tres: en químico, biológico y ecológico, y cada uno de ellos va a estar relacionado entre sí. Iniciemos con el nivel químico. El nivel químico o el nivel de organización química estará conformado por los átomos y moléculas. Los átomos serán la unidad más pequeña que mantiene y conserva las propiedades de un elemento y será el primer nivel de organización químico. Ahora, cuando tengo los átomos que se unen y se organizan, sea de manera sencilla o más compleja, voy a tener como resultado elementos formados por moléculas. ¿Verdad que sí? O sea, los átomos se unen y forman una molécula. Veamos esta imagen. Tenemos una molécula de agua, tenemos un átomo de oxígeno y tenemos dos átomos de hidrógeno. De forma separada serán solamente átomos. Ahora, cuando estos se organizan, de manera que el oxígeno esté unido a dos hidrógenos, va a conformar una molécula de agua. Y este será mi segundo nivel de organización química. Como pueden ver, es una molécula bastante sencilla, pero podríamos tener moléculas más complejas como podrían ser los fosfolípidos. Ahora,
Cuando estas moléculas y macromoléculas se asocian, van a formar una célula. Y la célula va a constituir el nivel celular. Por tanto, será mi primer nivel de organización biológico. Mi primer nivel de organización biológico. Y aquí tenemos un ejemplo del primer nivel. Esta es una célula de epidermis de la cebolla y podemos notar que tiene un núcleo. Porque la célula es la unidad organizacional más pequeña de la materia. Y una célula en estado vivo puede reproducirse y vivir libremente en el medio. En este nivel vamos a obtener o vamos a reconocer organelos celulares como son membranas, citoplasma, núcleo, entre otros organelos celulares que van a estar dentro de la célula. Pregunta para reflexionar. Si recordamos lo aprendido en el tema 2 de la unidad 1, ¿por qué es importante la característica de reproducción en las células vivas? Tómense un momento para analizar esta pregunta. Pasemos al siguiente nivel. El siguiente nivel es tejido. El tejido va a ser el resultado de la unión de células que tienen una función común con un mismo origen. Esto va a formar un tejido. Pensemos de nuevo en la célula que vimos del epidermis de cebolla. Teníamos una sola célula, pero si esta célula está alrededor de otras células que sean igual o semejante a ella y que tengan un origen común, se va a formar el tejido del epidermis de cebolla. La epidermis de cebolla es un tejido y puedes observar que son muchas células iguales o muy parecidas con la misma función. Aquí tenemos otra foto del epidermis de cebolla. Los tejidos pueden estar compuestos por células que se asocian, como es el caso del epidermis de la hoja, que tienen células oclusivas. Y aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos la hoja, el tejido epidérmico de la hoja de magueyito. Notemos aquí que tenemos las células epidérmicas, la pueden notar aquí que son de colores variados, desde rosa claro hasta un rosado bastante oscuro, pero de forma desperdigada alrededor aparecerán células que son diferentes. Si usted nota, parecen como si fueran pequeños ojitos, ¿verdad que sí? Pues estos ojitos comprenden las llamadas células oclusivas. Ahora, como son células que tienen propósitos similares, va a haber una asociación entre ellas, me refiero a las células epidérmicas y a las células oclusivas, va a seguir siendo tejido epidérmico. Pasemos al siguiente nivel. Cuando tenemos diferentes tejidos, pero que realizan una función concreta, voy a tener un órgano. En el caso de la cebolla, que es el ejemplo que hemos estado utilizando, un órgano sería una hoja de cebolla. ¿Por qué? Porque voy a tener diferentes tejidos que me la van a poder conformar. Sin embargo, existen diferentes tipos de órganos. Por ejemplo, el corazón, el riñón, una hoja de otra planta, por ejemplo, van a estar conformados cada uno de ellos por tejidos específicos. Ahora, cuando tengo más de un órgano y estos órganos se relacionan y realizan una misma función biológica, se va a formar el nivel de sistema de órganos. Estos órganos deben completar una función concreta que permita un resultado común. Aquí tenemos el ejemplo del sistema circulatorio de los seres humanos. Piensen que tenemos el corazón y el corazón, que va a ser solamente un órgano, parte del sistema circulatorio de los seres humanos. Y aquí tenemos otros ejemplos de sistemas de órganos. Tenemos el sistema excretor en seres humanos, tenemos el sistema circulatorio en moluscos y tenemos el sistema radicular de las plantas. Noten que cada uno de estos sistemas tiene órganos específicos que están formados por tejidos que a su vez están formados por células. Cuando tenemos todos estos sistemas de órganos en conjunto y se relacionan entre sí mediante su funcionamiento, vamos a ver un organismo. Y un ejemplo de esto es la foto que ven ahí de esta orquídea.
Los organismos van a estar compuestos por sistema de órganos, tejidos y células. O sea, si vamos del primer nivel hasta el quinto nivel, desde el más sencillo hasta el más complejo, tendremos primero célula, que va a formar los tejidos diferentes, pero con funcionamiento concreto. Me va a formar un órgano, diferentes órganos, pero con un propósito específico. Me va a formar un sistema de órganos y los sistemas de órganos me van a formar un organismo. Sin embargo, existen diferentes tipos de organismos, los cuales no cumplen con todos los niveles de organización biológica. Por ejemplo, los organismos llamados unicelulares, que están compuestos por solo una célula. Por tanto, estos serán organismos que van desde el primer nivel y saltan al quinto nivel, que sería organismo. Recuerden, los unicelulares no van a poseer ni tejidos, ni órganos, ni sistemas de órganos, sino que van a tener solamente una célula que les permite ser un organismo. ¿Por qué? Porque la célula va a poder realizar todas las funciones y tendrá todas las características necesarias que indica que está vivo. Recordemos la clase anterior. Sin embargo, los organismos que tienen todos los niveles de organización biológico, que son célula, tejido, órgano, sistema de órgano y organismo, que tienen muchas células, se les va a llamar pluricelulares y multicelulares. Y aquí tenemos un ejemplo, aparte de la orquídea, la hormiga. No importa si el organismo multicelular o pluricelular sea pequeño o grande. Tenemos otros ejemplos aquí. Por ejemplo, tenemos los musgos, tenemos los hongos, tenemos el ser humano y tenemos la ameba. O sea, que tenemos tenemos diferentes organismos con diferentes niveles de organización biológica. Ahora podemos pasar al nivel ecológico. Recordemos que el último y el mayor nivel de organización en biología era el organismo. Ahora, un organismo va a ser un individuo. ¿Por qué? Porque el individuo se define como un organismo de una especie. Y aquí tenemos el ejemplo de la flor del sol. Va a ser un individuo de una especie específica. Aquí tenemos otros ejemplos que pueden ser, recuerden, organismos unicelulares o pluricelulares. Cuando tenemos un grupo de organismos, de individuos, en este caso, ya que estamos hablando del nivel ecológico, de la misma especie, va a formar la población. Las poblaciones son fáciles de identificar porque tienen nombres específicos. Tenemos una colmena, un hormiguero o una población de girasoles. Pero recuerden, tienen que ser de la misma especie, un conjunto de individuos de la misma especie. Aquí tenemos otros ejemplos. La manada de lobos, una población de seres humanos. Cuando un conjunto de poblaciones de diferentes especies viven en un lugar específico, estamos hablando del nivel de comunidad. Fíjense acá, las poblaciones de diferentes especies van a formar una comunidad y las comunidades tienen o van a ocupar un lugar geográfico específico. Aquí tenemos en una foto una muestra de lo que sería una comunidad. Podemos ver diferentes especies de individuos, como pueden notar, tenemos las tortugas, tenemos los lobos, tenemos los osos, pero fíjense que todos viven en un lugar específico y son poblaciones de diferentes especies. Cuando tenemos todas estas comunidades, pero vemos cómo estas comunidades se relacionan con el ambiente donde vive, hablamos de ecosistema. Tenemos que pensar de la siguiente manera. Vamos a unir la parte biótica, que sería lo vivo, que serían las comunidades, serían las poblaciones, serían los individuos, con la parte abiótica, que sería lo no vivo. En la parte abiótica no vivo tenemos que pensar en el agua, sea salada, sea dulce, la pluviometría del lugar, las temperaturas del lugar, la altura en donde se encuentre el ecosistema.
Los ecosistemas también son fáciles de identificar porque van a tener nombre específico. Aquí tenemos el ejemplo de un ecosistema de montaña. Tenemos aquí otro ecosistema. Fíjense que los ecosistemas son muy variados y tienen individuos y poblaciones que van a ser exclusivos de los ecosistemas. ¿Por qué es esto? Miren estas 3 fotografías. Fíjense, tenemos 3 ecosistemas completamente diferentes. Y estas diferencias también van a estar marcadas por los individuos, las poblaciones, las comunidades que van a vivir en ese lugar. Si pasamos al ecosistema de bosque seco, noten que no vamos a encontrar árboles que necesiten mucha agua. Pero sí vamos a encontrar animales como las iguanas o cactáceas o plantas con espinas que van a estar asociadas a ambientes con esas características, porque ellos pueden relacionarse con la parte abiótica que se encuentra en esos lugares. Diferente a los ecosistemas de manglares, como podemos ver acá, que van a ser sistemas que pueden ser inundados y que van a tener unos animales específicos y plantas específicas que van a vivir ahí. Lo mismo ocurre con el ecosistema de playa. No es lo mismo ir a una playa que ir a un manglar. Los tipos de animales, de plantas y de organismos microscópicos que vamos a encontrar en cada uno de ellos puede variar. Ahora, cuando tenemos todos los ecosistemas juntos, todos los ecosistemas conocidos hasta ahora, vamos a tener el nivel más complejo que va a ser biosfera. Y la biosfera se define como la capa de la Tierra que sostiene vida y va a englobar, va a abarcar todos los ecosistemas que existen, todos y cada uno de ellos. Así que conociendo todos los niveles de organización, los químicos, los biológicos y los niveles ecológicos, vamos a ir trabajando este pequeño diagrama para entender cómo funciona. Recordemos que hasta ahora, entre los 3 niveles, solamente tenemos 5 niveles, ¿verdad? El primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto nivel. Recordemos que no todos los niveles de organización van a conllevar todos estos niveles. Empecemos con el nivel químico. El primer nivel de organización química va a ser el átomo. Cuando el átomo o diferentes átomos se unen y se organizan, me va a formar una molécula. Cuando estas moléculas se convierten en macromoléculas o son macromoléculas y se organizan a su vez, me va a formar el siguiente nivel de organización, que van a ser los niveles biológicos. Por tanto, la molécula, que es mi último nivel de organización químico, va a formar parte del primer nivel de organización biológico, que sería la célula. Ahí tenemos la primera relación. Muy bien. Entonces, cuando yo tengo muchas células iguales, organizadas, vamos a tener el tejido, que es mi segundo nivel. El tejido se une a otros tejidos que tienen una actividad en concreto para realizar y este me va a formar parte del órgano. El órgano va a ser bastante específico, va a tener actividades específicas, pero cuando se une a otros órganos que tienen una finalidad concreta, se me va a formar el sistema de órganos. Y aquí tenemos el ejemplo, como ocurrió anteriormente con el corazón. Ahora, los sistemas de órganos me van a formar individuos, que sería el último nivel de organización biológica. Ahora, en biología tenemos organismos multicelulares. Aquí tenemos el ejemplo de un gatito ahí acostado. O podemos tener organismos unicelulares, como ocurre con este paramecio que tenemos en esta fotografía. Ahora, este organismo que tenemos ahí va a ser mi primer nivel de organización ecológico, pero en este caso le vamos a llamar individuo. Ojo acá, yo puedo empezar mi primer nivel de organización ecológica, dependiendo del ecosistema con el que estemos hablando, desde organismos que son unicelulares hasta organismos que son pluricelulares. Así que tenemos un individuo, un organismo de una especie en específica, la cual se une a otros individuos de la misma especie y me va a formar una población, que es mi siguiente segundo nivel de organización ecológica. Luego tenemos diferentes poblaciones de diferentes especies que viven en un lugar específico
y voy a tener la formación ¿de quién? De la comunidad, que es mi tercer nivel de organización de los niveles ecológicos. Diferentes comunidades, pero que están conviviendo con un ambiente o con la parte abiótica, me va a formar un ecosistema y tenemos diferentes tipos de ecosistemas. Pueden ser playas, ríos, lagunas, manglares, bosques. Todo esto va a ser un ecosistema cada uno. Pero si yo tengo todos los ecosistemas que existen en el mundo, voy a tener mi último nivel de organización ecológico, que va a ser la biosfera, que se engloba. Así que este organigrama, este diagrama, lo hemos visto desde el más sencillo, que son los niveles químicos, hasta lo más complejo, que es la biosfera. Pero usted lo podría ver al revés. Lo podríamos ver al revés. Podemos verlo también de forma al revés, por ejemplo, desde lo más complejo hasta lo más simple. La biosfera está formada por ecosistemas. Los ecosistemas están formados por comunidades. Una comunidad está formada por diferentes poblaciones y una población está formada por individuos. Un individuo es un organismo que a su vez está formado por sistema de órganos. Los sistemas de órganos están conformados por órganos. Los órganos están formados por tejido. Y los tejidos están formados por una célula. La célula está formada por moléculas, que a su vez está formada por átomos. O sea, que todos y cada uno de los niveles de organización están relacionados entre sí, y podemos ver que ninguno de ellos, el nivel más alto, molécula, no tiene las mismas características que tienen los niveles inferiores. Hasta aquí el día de hoy con los niveles de organización.